Bueno, seguimos entonces con la lectura del libro. Estamos con funciones de tercer grado y acá hay como una especie de resumen de cómo es el aspecto gráfico de funciones de tercer grado en general, ¿no? Entonces hay funciones de tercer grado que pueden tener tres raíces y acá, dependiendo el signo de A, la forma puede ser así, ¿no? Como terminando hacia arriba, digamos, cuando A es positivo, o terminando hacia abajo cuando A es negativo. Y eso hace que el signo sea más, menos, cuando tiene tres raíces y A es positivo, y menos, más, cuando tiene tres raíces y A es negativo. Bueno, después una raíz doble y una raíz simple. Otro posible caso, una raíz triple, ¿ah? O una sola raíz simple, ¿ah? Y ahí tendría el signo más, menos o menos, más, ¿no? Entonces, en general, lo que hacemos es, para estudiar el signo de una función de tercer grado, marcar las raíces, ¿ah? Si tiene tres raíces, por ejemplo, las marcamos, ahí vale 0, y comenzando por la derecha con el signo que tenga A, si es positivo es más, y vamos alternando, opuesto del signo de A, opuesto del signo de A. ¿Ah? Si alguna de las raíces es de índice par, o doble, por ejemplo, en esa raíz no se produce un cambio de signo. ¿Ah? Entonces sería, por ejemplo, acá, más, en este caso, ¿no? Que beta es una raíz doble, más, empezás con A, que es positivo, más, y como es doble, no cambias el signo, y cuando llegas a la raíz simple, ahí cambias el signo. ¿Ah? Bueno. Sigue el libro, y ahí nos dice funciones de grado n, las podemos expresar, funciones polinómicas de grado n, esto es una expresión genérica, un coeficiente a sub n, el subíndice acá funciona como para distinguir a qué coeficiente, a qué grado pertenece, el coeficiente de cuál grado. Cuando es de primer grado o segundo grado, usamos a x más b o a x2 más bx más c, pero esta forma de usar letras distintas, A, B, C o A, B, C, D, hace que no sea fácil generalizar. Entonces, en vez de usar A, B, C, D, así, se usa la misma letra A y con un subíndice indicando que corresponde al coeficiente de grado 2. Por ejemplo, si es A sub 3, va a ser el coeficiente del término de grado 3. Y en general, A sub n es el coeficiente del término de grado n. ¿Ah? Entonces, A sub n equivale a n, A sub n menos 1 equivale a n menos 1. Estos puntos suspensivos son para indicar que puede haber cualquier cantidad de términos dependiendo del grado polinomio. Y al final vamos a llegar a la sub 0, que es el término independiente, que no tiene x o que fuera x a la 0, como x a la 0 da 1. Cuando x no es 0, pero bueno, eso es otro detalle. Ahí sería la forma genérica de un polinomio. Así que todo polinomio tiene esta expresión. Un término de grado n menos 1, hasta llegar al término independiente que no tiene x. Eventualmente, algunos de estos coeficientes puede ser 0, y cuando es 0 un coeficiente, simplemente no lo escribimos el término. Por ejemplo, si yo tuviera 3x4 más x menos 1, el a sub 4 sería 3, coeficiente de término de grado 4. El a sub 3 sería 0 porque no aparece término de grado 3. El a sub 2 sería 0 porque no hay término de grado 2. El a sub 1 sería 1. Cuando es 1 el coeficiente no se pone. Y cuando hay un menos, por ejemplo, si fuera menos x, sería menos 1. Y el término independiente a sub 0 sería menos 1. ¿Ah? Bueno, así que esos son los coeficientes, que son los números reales que multiplican a la potencia de x. Acá hay una notación que en principio puede parecer un poquito más complicada, que es usando el símbolo sumatoria. ¿Ah? La sumatoria es un símbolo que se usa para expresar una suma de muchos términos que se generan a partir de una misma expresión. Entonces, cuando i vale 1, acá vos tenés a1, x1, más cuando i vale 2 te queda a sub 2, x2, más cuando i vale 3,
te queda a sub 3 x3. Cuando y ahí todo hasta llegar a n, el valor n puede ser cualquier número, vas a llegar a sub n, x a la n. Y el a sub 0 se pone aparte, justamente porque tenemos un problema de x a la 0. Si x vale 0, te queda 0 a la 0, entonces ahí no está definido. Para evitar eso creo que es que se define así. Esta es una forma más corta de expresar una suma y por eso se usa la sumatoria. Bueno, acá hay una notación f mayúscula para indicar el polinomio y f de x minúscula es la imagen de un número real. ¿Ah? En las distintas secciones del texto hablaremos indistintamente de grado de la función polinómica como de grado del polinomio. Formalmente hay una distinción entre el polinomio y la función polinómica. Son objetos matemáticos distintos, por decirlo de alguna manera, pero hay una vinculación muy fuerte, entonces muchas veces vamos a decir polinomio cuando en realidad estamos hablando de función polinómica, o grado del polinomio cuando en realidad se habla del grado de la función polinómica, etc. Bueno, el grado se define como el mayor n, es decir, el mayor exponente que aparezca en el polinomio que tenga coeficiente distinto de 0. ¿Ah? Como decíamos, si yo tengo 0x3 más 2x2 más x menos 1, este polinomio es de grado 2, porque aunque aparece x a la 3, el coeficiente es 0, y en realidad normalmente ni lo escribiríamos, pero si llegara a aparecer y es el primer coeficiente 0, entonces no se toma en cuenta para el grado. Es como un 0 a la izquierda, parecido en los números, ¿no? Nosotros si decimos un número de 3 cifras, no decimos 0, 1, 2 o 0, 13, no es un número de 3 cifras. El 13 tiene 2 cifras porque se considera la primera cifra que no es 0. Por eso cuando tenemos ese dicho, no sos un 0 a la izquierda, es esa idea de que no afecta el número si le pongo un 0 a la izquierda o no. Bueno. Descomposición factorial de un polinomio, ¿no? Primera palabra, vamos a ver qué es descomposición y qué es factorial. ¿Tá? Descomponer algo es como separarlo en partes. Y la expresión factorial tiene que ver con factores que son las expresiones que aparecen en un producto. ¿Tá? Cuando nosotros hablamos en matemática, normalmente hablamos de suma de términos. ¿Se acuerdan que la maestra decía el más y el menos separan? Términos. Y producto de factores. Por eso decíamos el orden de los factores no altera el producto. Entonces, 3 por 4 es un producto de 2 factores. ¿Ah? Y cuando yo tengo 2 más 3, eso es una suma de 2 términos, ¿no? Entonces, descomponer un polinomio en factores es escribir el polinomio que la expresión polinómica es una suma de varios términos, expresarlo como producto de factores. Y acá hay algunos ejemplos conocidos, ¿no? X cuadrado menos 1, esto capaz que se acuerdan de tercer año, lo que eran productos notables. La diferencia de dos cuadrados se puede escribir como el producto de dos binomios conjugados, a más b por a menos b. Este paréntesis acá en realidad no sirve a nada. Voy a borrar este y este, ¿no? Y eso se puede comprobar haciendo la propiedad distributiva, ¿no? Factorizar es, por así decirlo, lo contrario que desarrollar. Si yo multiplico a más b por a menos b haciendo la propiedad distributiva, ¿no? A por a te queda a cuadrado, a por menos b te queda menos ab, b por a te queda ab, o ba, que es lo mismo, no cambia el orden de los factores no cambia el producto, b por menos b te queda menos b cuadrado. Esto se cancela y te queda a cuadrado menos b cuadrado, que es esto. Entonces acá, por ejemplo, si tenés el polinomio x cuadrado menos 1, acá el x sería a y el 1 sería b, entonces se puede escribir como x menos 1 por x más 1, usando esta misma propiedad que está acá. Por lo tanto, si vos sustituís la x en esta expresión o en esta expresión, te va a dar el mismo resultado. Entonces, la función polinómica definida por esta expresión, la función polinómica definida por esta expresión es la misma función que la que está definida por ese producto, x menos 1 por x más 1. Cualquier valor de x que vos sustituyas
y hagas la cuenta en x cuadrado menos 1, te va a dar lo mismo que si sustituís en x más 1 por x menos 1. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo cambio la x por 3 acá, te queda 3 al cuadrado menos 1, 9, menos 1 te da 8. Y si cambio por 3 acá, te queda 3 por 1, 4, 3 más 1, 4, 3 menos 1, 2, 4 por 2 te da 8. ¿No? Cualquier valor que vos sustituyas te da el mismo resultado. Entonces decimos que x menos 1 por x más 1 es la descomposición factorial de x cuadrado menos 1. Acá hay otro ejemplo, 2x cuadrado más 6x. Acá están usando la propiedad distributiva, ¿no? ¿Se acuerdan? A por B más C. Cuando vos tenés un producto de un factor por una suma de términos, es idéntico a hacer A por B más A por C. Bueno, lo contrario, por así decirlo, el proceso inverso es lo que se llama sacar de factor común. Cuando vos tenés una suma de dos términos y en cada término aparece un mismo factor, vos podés escribir ese factor afuera de un paréntesis y dejar adentro del paréntesis lo que te queda de cada uno de los términos. Por ejemplo, acá si saco A me queda B, acá si saco A me queda C. Bueno, acá si ustedes miran esta expresión, 2x cuadrado más 6x, 2x cuadrado es lo mismo que 2x por x y 6x es lo mismo que 2x por 3. Entonces acá se repite el factor 2x en los dos términos, entonces lo escribís afuera del paréntesis y adentro del paréntesis ¿qué te queda? Acá te queda la x, que es la que está acá, y acá te queda el 3, que es lo que está acá. O sea que se puede expresar este polinomio como este producto, 2 por x más 3. A esto se le llama la descomposición factorial del polinomio o de la función polinómica. Hay una propiedad que es la que se llama propiedad hankeliana, algunos le dicen que dice que si el producto de dos reales es 0, uno de los dos factores necesariamente tiene que ser 0. O A es 0 o B es 0. Entonces, si yo tengo producto de 2x por x más 3, va a ser 0 este producto si solo si 2x vale 0, y eso solamente puede pasar si x vale 0, o si x más 3 vale 0, y para que se anule x más 3, x tiene que ser menos 3. No, menos 3 más 3 da 0. O sea que 0 y menos 3 son las raíces de esta función, que es idéntica a 2x cuadrado más 6x, por lo tanto son las raíces de la función g. Observamos que en la expresión factorizada están presentes las raíces de g y su coeficiente principal. ¿No? El coeficiente principal es el del término mayor grado, que es 2, aparece acá, y después aparecen las raíces que son 0 y menos 3. 0 es la raíz del factor x, y menos 3 es la raíz del factor x más 3. Es decir, x se anula cuando x vale 0 y x más 3 se anula cuando x vale menos 3. Lo que analizamos en los ejemplos anteriores, ¿se cumplirá también en una función f de grado 2 con raíces reales alfa y beta? Bueno, vamos a ver. Bueno, y acá hay un desarrollo, digamos así, teórico, algebraico, sin números, pero se usan letras A, B, C, representando los números. Grado 2, la respuesta a la interrogante la planteamos en la propiedad conocida como descomposición factorial para polinomios de grado 2. Si yo tengo una función polinómica de grado 2, la expresión general es ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0. Y las raíces que salen de la fórmula de Bhaskara, una con el signo de menos, la otra con el signo de más, son alfa y beta, ¿no? Siempre y cuando el discriminante sea mayor o igual a 0. Si el discriminante es menor que 0, se acuerdan que la raíz de un negativo no es un número real, por lo tanto el polinomio no tiene raíces reales. Lo que está diciendo acá es que el polinomio f de x es igual a, que es el primer coeficiente, multiplicado por un factor de la forma x menos alfa, es decir, menos una raíz, por x menos beta, x menos la otra raíz. Bueno, acá hay todo un desarrollo, como les decía, teórico. Dice, partimos de f de x igual a x cuadrado más bx más c.
Y hay una serie de pasos acá que parecen como sacados de la manga. Hay un ejercicio que se podría hacer de completar cuadrados, pero simplemente vamos a ver que entiendan paso a paso. Estas cosas es fácil entenderlas, es difícil que a uno se le ocurra. Pero lo que está haciendo acá es sacar factor común A. Si ustedes ven, el factor A aparece en el primer término, pero no aparece en el segundo término. Entonces, si yo quiero sacar A de factor común, lo que tengo que hacer es en el segundo término dividir entre A. ¿Por qué? Porque si yo hago la distributiva, A por X cuadrado me va a quedar a X cuadrado, y cuando haga A por B, X sobre A con A se va a cancelar porque uno está multiplicando, otro está dividiendo, y me va a quedar B por X. Y lo mismo acá. Como A no aparece en el término independiente, yo, si saco A de factor común, tengo que poner A dividiendo. Esa es la primera cosa. Alfa más beta, acá abajo está, esto está explicado acá. Alfa más beta, que es la expresión alfa, es esta que está acá, y beta es esta que está acá. Si vos sumás menos b menos raíz de delta sobre 2a más haces esta cuenta, se te cancela, el común denominador es 2a, entonces se te va a cancelar esto con esto, y te queda menos b es menos 2b sobre el denominador que es 2a, se simplifican los 2 y te queda menos b sobre a. Cuando haces el producto, hay que hacer distributiva. Te queda B, es la propiedad que usamos hace un rato, ¿no? Diferencia de producto de binomios conjugados. Te queda el cuadrado del primero, que es b cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Raíz de delta al cuadrado se te simplifican la raíz con el cuadrado y te queda delta. Como delta es b cuadrado menos 4ac, este b cuadrado con este b cuadrado se cancelan y este menos te cambia el signo acá, menos por menos te queda más 4ac sobre 4a cuadrado. El 4 se te simplifica, a se te simplifica con a y te queda arriba c, lo que sobrevive, y abajo a. Esto lo pueden pausar, volver a mirar. Pero básicamente lo que está diciendo es que menos b sobre a es alfa más beta, entonces, alfa más beta es menos b sobre a, entonces b sobre a va a ser igual a menos alfa más beta. Entonces, acá aparecía b sobre a, y en vez de b sobre a que pone menos alfa más beta. Y acá aparecía c sobre a, en vez de c sobre a pone, que es esto que está acá, pone alfa por beta. Aplicando la propiedad distributiva, a por x cuadrado, después te queda a por menos alfa x. Acá te queda, esto es lo mismo que menos alfa menos beta, todo por x. Es menos alfa x menos beta x más ab. Y después todo por a. Te queda ax cuadrado. Acá se olvidaron de esto. Ah, está. Esto es muy rebuscado, ¿está, chiquilines? Pero está. Lo que hace acá es desarrollar esto y te queda x cuadrado menos ax menos bx más alfa beta. Y esto que está acá dentro del paréntesis es lo mismo que alfa menos beta, x menos alfa por x menos beta. Si ustedes hacen x menos alfa por x menos beta, ¿qué te queda? X por x cuadrado, x por menos beta x, menos este por este te queda menos alfa x, más alfa beta. ¿Ah? Entonces, esto que está acá es lo que aparece acá en el paréntesis, o sea que se puede escribir como x menos alfa por x menos beta. Por lo tanto, como está todo multiplicado por a, te queda a por x menos alfa por x menos beta. Es lo mismo que ax cuadrado más bx más c, siendo alfa y beta las raíces, ¿ah? Si es que existen. Bueno, todo eso lo pueden saltear, pero llega a esto, ¿no? La descomposición factorial de un polinomio que tiene dos raíces reales distintas es el primer coeficiente por un factor de la forma x menos alfa, x menos la raíz y x menos beta. Si alfa es igual a beta, es decir, si es una raíz doble,
la descomposición factorial te va a quedar a por x menos alfa por x menos alfa, que es lo mismo que poner, no, x menos alfa por x menos alfa, es lo mismo que poner x menos alfa al cuadrado. Ahí es cuando tiene raíz doble. Y, no lo dice acá, pero si el discriminante es negativo, entonces no tiene raíces reales y el polinomio, en ese caso, no se puede descomponer en producto de factores de primer grado. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, si un polinomio, yo sé que un polinomio es de segundo grado, primer coeficiente fuera 4 y tiene raíces menos 1 y menos 3, o menos 1 y más 3, menos 1 y 3, entonces ese polinomio va a tener como descomposición factorial el primer coeficiente por x más 1 por x menos 3, ¿no? Si yo hago x menos alfa y alfa es negativo, te queda x menos menos 1. Restar un negativo es lo mismo que sumar, el opuesto, ¿no? Entonces te queda x más 1 y acá x menos 3. Y si vos querés obtener el polinomio expresado como suma de términos, lo que tenés que hacer es desarrollarlo, ¿no? Te queda 4x más 4 por x menos 3 y f de x te queda 4x2, 4x por menos 3 te queda menos 12x, más 4x menos 12, ahí te va a quedar 4x2 menos 8x, ¿no? Menos 12 más 4 te queda menos 8, menos 12. Entonces, este es un polinomio de segundo grado cuya descomposición factorial es esta que está acá. Entonces, si vos conocés primer coeficiente de un polinomio y las raíces, podés escribir la descomposición factorial. ¿Ah? Y bueno, y si tenés la descomposición factorial y querés llegar al polinomio, simplemente se desarrolla. Bueno, vamos a dejar por acá porque después ya cambia de tema.